Tenemos un tirazo para este fin de semana, mis amigos, una pelea de mucho morbo. Ya fue la conferencia de prensa, el cara a cara entre Omar Chávez y el Chino Rodríguez. Estuvo muy intenso el cara a cara y fue el día de ayer en San Luis Potosí. Se dijeron de todo. El medallista olímpico de bronce en Río de Janeiro 2016 enfrentará este sábado al hijo de Julio César Chávez, Omar Chávez, en San Luis Potosí. La pelea, si eres de México, la podremos ver a través de Box Azteca el sábado 25 de enero a las 11 de la noche. Apúntale para que no te la pierdas. Esta pelea va a estar buena porque los dos ya se traen odio, mala sangre y han despertado mucho morbo entre los fans. Esta pelea, recordemos que se había cancelado hace poco porque Omar Chávez llegó como con 100 kilos de más al ring. Bueno, realmente fueron como 10 kilos. Se volvió a renegociar la pelea y qué bueno que se llegó a un acuerdo porque esta era una pelea que los fans de México sí queremos ver. Porque para muchos fans siempre va a ser agradable ver pelear al Junior o a Omar, por lo que significa Julio César Chávez para el boxeo mexicano. Aparte, el Chino Rodríguez es un rival de gran nombre. El Chino fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río del 2016. Misael el Chino Rodríguez, como profesional en los pesos supermedianos, ostenta un récord de 14 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut y está invicto. Es originario de Ciénega de Ceniceros, Chihuahua, y el primer combate pactado entre los dos boxeadores, repito, fue cancelado por la polémica en el pesaje. Una pelea que ya había sido anunciada en la Plaza de Toros Vicente Segura en Pachuca, Hidalgo, pero en la que Omar Chávez el día del pesaje se pasó por 10 kilos de peso. Debido a este antecedente, los dos boxeadores y sus equipos de trabajo acordaron apegarse 100% a las reglas de la Federación Internacional de Boxeo para el combate de este sábado y así de esta manera poder evitar otro conflictazo bajo la organización de la promotora Sanfer Boxing. Al Chino se le cuestionó sobre cómo noquear todo el peso, toda la influencia mediática de la familia de Julio César Chávez, y el Chino respondió que la familia de Julio César Chávez es la mafia del poder del boxeo. Pero también dijo el Chino que lo bueno del boxeo es que solo suben dos personas al ring en donde no le puede ayudar el papá ni nadie más. Así fue lo que dijo el Chino, que a la hora de la hora solamente ellos dos iban a estar arriba en el ring y que su papá no le podía ayudar. Estos dos ya se traen, la pelea tiene drama, tiene una historia de fondo, tiene mala sangre y la mera verdad sí es de nuestro interés como fans. Queremos ver el boxeo olímpico del Chino en contra de la brutalidad de Omar Chávez, que viene de ganar recientemente al Michi de León de una manera brutal. Para la pelea, Omar se ve muy fuerte, luce un físico muy trabajado, quizás demasiado musculoso. A veces tanta musculatura no es buena porque se cansan más rápido cuando están mamados por el gimnasio. Estar mamado por calistenia es muy bueno, así como lo estaba Mike Tyson. Mike Tyson estaba mamado, pero de hacer calistenia. Él nunca levantó barras ni pesas en un gym para tener el físico que tenía. Omar se ve fuerte. Omar Chávez tiene sus músculos y a su papá que lo apoya. El Chino tiene su experiencia olímpica y a don Robert García en su esquina. Al Chino se le preguntó también qué significa para él esta pelea y el Chino dijo en la conferencia de prensa que quiere la cabeza de Omar Chávez para presumirle a todo el mundo que tuvo el mérito de chingarse a un Chávez dentro del ring. El Chino está siendo entrenado por don Robert García, el mejor entrenador del 2024 según la revista The Ring. La conferencia de prensa estuvo más que candente, mis amigos. Se dijeron de todo. El César del boxeo se fue directo también contra el Chino Rodríguez, con todo respeto, pues le recordó aquella vez que se canceló la pelea por el tema de peso de Omar Chávez. Y dijo el César del boxeo: con todo respeto que se merece el Chino, debe de dejarse de pendejadas en el buen sentido de la palabra. Los peleadores dan el peso y a Omar no le importa que el Chino se suba lo que se tenga que subir porque se tiene que hidratar. Se da el peso y el peleador puede comer lo que se le dé su chingada gana porque el otro peleador le va a poner condiciones. Esto fue lo que dijo Julio César Chávez. Chávez llenó de elogios a Misael por su calidad, pronosticó que será una buena pelea, dura para ambos, pero dijo: definitivamente te vamos a chingar.
A lo que el chino respondió con una gran sonrisa en el rostro que se van a quedar con las ganas esta vez. El medallista olímpico aceptó que esta será una de las peleas más difíciles de su vida, aunque dice que ha enfrentado a peleadores de mucho mayor nivel, por lo que llega bien preparado. El chino en la conferencia de prensa declaró que en el ring el papá de Omar no lo iba a ayudar, que en el ring solamente serían ellos dos y que el chino está listo para ganarle a Omar Chávez en la pelea más importante de su vida. Y pues esta pelea está bastante interesante, como les dije, le voy a Omar Chávez, voy a un knockout. La pelea está pactada a 10 rounds en peso supermediano, hay que ver cómo salen en peso, en unas horas se van a hacer el pesaje, pero de salir todo bien, esperemos que todo salga bien, el sábado a las 11 de la noche tendremos un gran tirazo, mis amigos. ¿Y ustedes a quién le van? ¿A Omar Chávez o al chino? Los leemos a todos, y si aún no te has suscrito a Richie Vlog, este es el momento de hacerlo. Suscríbete para que podamos llegar a 100,000 suscriptores. Y en otras noticias, ¿qué creen? Noqueó el monstruo, mis amigos. Naoya Inoue lo volvió a hacer de nuevo, le ganó al coreano, lo noqueó en el round 4 y esto es algo muy normal, muy natural, no es nada fuera del otro mundo y Sam Goodman no lo hubiera hecho mejor que el coreano. El coreano, campeón de Asia, no fue rival para Naoya Inoue, quien desde el primer round tiró a matar. El coreano presentó una moderada resistencia, pero el boxeo del japonés fue simplemente superior en todo sentido y con este tremendo derechazo, Naoya Inoue manda a dormir al coreano Ji Jun Kim. Y después de la pelea, el coreano, que creen, fue internado en el hospital y hasta el momento desconocemos totalmente el estado de salud del coreano. Esperemos que no sea nada serio, que se recupere, ya que esos golpes son muy peligrosos. Otro knockout brutal de Naoya Inoue y el japonés no ha querido hablar de quién será su próximo rival, pero el plan, se dice, es defender los 4 cinturones contra el mexicano David Picasso en abril o en mayo en Las Vegas, y después de vencer a Picasso, Naoya Inoue quiere pelear en agosto en Arabia Saudita contra el comandante Murodjon Kakarovich Akhmadaliev en una supercartelera. Akhmadaliev ya fue detenido en el pasado por Marlon Tapales, alguien a quien Inoue pulverizó. En mi opinión, no importa quién le pongan en esta categoría, Naoya Inoue siempre será el favorito para ganar. Alan Picasso Romero tiene un récord de 31 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut y un empate. Tiene 24 años, es de Ciudad de México, es un gran boxeador, pero no creo que sea rival para Naoya Inoue. Para ganarle a Inoue, en mi opinión, se necesitaría a alguien más pesado y con más pegada, alguien con más poder. Picasso no tiene poder en sus puños. Se necesitaría a alguien como Rafael el Divino Espinosa. Sin embargo, esa pelea no se va a dar porque Naoya Inoue no tiene el menor interés en subir de división. Inoue no subirá de división hasta el 2026, según lo que él mismo ha dicho. Así que seguramente Inoue avanzará sobre el Rey Picasso, le pasará por encima al comandante Akhmadaliev y después enfrentará probablemente a Junto Nakatani si el general David Cuellar no lo detiene antes. Ese es el plan de los poderosos, pelear contra Junto Nakatani. Eso es lo que quiere Bob Arum, poner a pelear a Junto Nakatani contra Naoya Inoue en Super Gallo. Ya lo habíamos mencionado en otros videos y miren, se está concretando los deseos de los poderosos. Inoue no quiere decir quién será su próximo rival, pero lo más seguro es que sea el mexicano Picasso y en Las Vegas. En este canal siempre apoyamos a los mexicanos, con Picasso no es la excepción, pero nuestra parte realista advierte otro knockout para Naoya Inoue. No veo cómo Picasso le pueda ganar a Inoue, simplemente no tiene las condiciones boxísticas para ganarle al monstruo, en mi humilde opinión, quizá me equivoque, pero en este momento nadie le gana a Inoue. Y otro boxeador que yo creo sí le puede ganar es el Bam Rodríguez. El Bam Rodríguez tiene las condiciones boxísticas para noquear a Inoue o romperle la mandíbula. El Bam tiene el poder, pero está en Super Mosca. El Bam ha expresado también subir de división, pero no en este año, ya que quiere seguir reinando en Super Mosca. Así que honestamente, si no es el Bam o el Divino Espinosa, no veo quién le pueda ganar al monstruo. Esa es mi opinión. También estaría Brian el Destructor Mercado. Brian el Destructor Mercado también es otra opción interesante. Están esas tres, pero David Picasso no lo creo, mis amigos. Esa es mi opinión. No importa mi opinión, yo quiero leer la tuya aquí en la cajita de comentarios. Y en otras noticias muy interesantes, noticias de México contra Japón, Salvador Rodríguez de ESPN también ha reportado que Ángel, el campeón mexicano Ángel el Camaleón Ayala, con un récord invicto de 18 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, campeón peso mosca de la IBF, y el japonés Masamichi Yabuki, con un récord profesional de 17 victorias, 16 knockouts y 4 derrotas,
ya están en negociaciones para rifárselas por el Campeonato Mundial Mosca de la IBF en Japón. Yabuki, de 32 años, ya viejón, es el actual campeón mundial de los mini mosca. Félix Alvarado es el boxeador mandatorio para el Camaleón Ayala, pero puede aceptar hacerse a un ladito por un buen varo para pelear contra el japonés. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? Yo creo que el Camaleón Ayala puede ganarle al japonés en primer lugar porque está más joven. Camaleón Ayala es más joven que el japonés tiene 32 años, el Camaleón está fresco, tiene 24 años. Es un prospecto que está invicto, que nunca ha peleado fuera de México, ojo, y esta es la gran oportunidad de su vida. Las redes sociales suenan fuertemente en torno a este tirazo y es casi un hecho que se va a concretar, y ya les estaremos dando más información de este super tiro del Camaleón Ayala, que de ganar se convertiría en una gran realidad para el boxeo mexicano. Camaleón Ayala es el campeón mundial de la IBF en los pesos mosca y defender su título en Japón sería algo formidable para su carrera, especialmente por el tipo de rival que le están poniendo, que viene de una categoría de peso menor que está al borde del retiro. Ya veremos si esta pelea se concreta, pero de concretarse estaría muy buena y sería una gran vitrina para el joven campeón mexicano. ¿Y ustedes qué opinan de este México contra Japón, que es una de las rivalidades más importantes en el boxeo actual? Nadie lo puede negar. Y también en febrero, por si fuera poco, pelea David el General Cuellar contra Junto Nakatani. El General Cuellar no ha expresado nada en sus redes sociales, se ha mantenido muy callado. El general está siendo muy moderado, está entrenado por el Chepo Reynoso, el papá de Eddie Reynoso. El general pelea en Japón el 24 de febrero contra el campeón del mundo Junto Nakatani. Nakatani, uno de los boxeadores más importantes del boxeo japonés en la actualidad. Está invicto Nakatani, tiene 27 años con un récord profesional de 29 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut. Mide 1,73 metros con un rango de alcance de 174 centímetros y es el campeón mundial peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. El general, el mexicano, tiene 23 años y también está invicto. Tiene un récord profesional de 28 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut. Mide 1,74 con un rango de 171 centímetros. Físicamente están parejos. El general es de Querétaro. El general Cuellar es otro prospecto mexicano que jamás ha peleado fuera de México, y cuando le toca salir, cuando le toca pelear fuera de México, tiene que hacerlo en Japón contra uno de los boxeadores más peligrosos del mundo. Así es esto. Y repito, la meta de Bob Arum es poner a pelear a Junto Nakatani contra Naoya Inoue, y veremos si el mexicano puede impedir, puede frustrar los planes de los poderosos. General Cuellar contra Junto Nakatani el 24 de febrero. ¿A quién le van? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. ¿A poco no la rivalidad de México contra Japón está más feroz que nunca? Y muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros. Esto es todo por el día de hoy. Si este video te ha gustado, regálame un like y compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Richie, mi hermano, gracias por ser mi socio en Richie Vlog, el mejor jale del mundo, y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.